Tardes, mi equipo está conformado por Alejandro González y su servidor Enrique Álvarez y vamos a entrevistar a Rocío Gutiérrez. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí, ¿Crees que la ausencia de los padres en la casa repercute en la educación del niño? sí, ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? pues sí, al menos un 90%. ¿En dónde crees que sea más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? Bueno, considero que una parte muy importante es la familia en la casa y otra parte la escuela, al menos un 80% la casa, un 20% la escuela. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí, es indispensable, precisamente digo, una parte, de hecho, en sí lo que se puede ver teórico es un 30% y el 70% restante es práctica. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Sí. Rocío. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro y vamos a entrevistar a mi compañera Claudia. Claudia, ¿crees que que el respeto dentro del hogar es importante? Sí, ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercute en la educación del niño? sí, porque por ejemplo cuando un matrimonio es una pareja divorciada, hay veces que sí perjudica el cómo se llevan los papás con los niños, pero creo que depende mucho también de cómo los padres lo manejan, porque también hay muchas parejas que no tienen ese problema porque saben cómo manejar las cosas. La situación. Ujú. Perfecto. ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? ¿Qué tanto qué? ¿Crees que repercuta, por ejemplo, si el padre fomenta la violencia, qué tanto repercute en que el niño sea así? Pues un 50-50, yo creo que también depende mucho Del carácter del del carácter niño. del niño, y igual no quiere decir que si un papá golpea, por ejemplo, a los hijos o a la esposa, el hijo va a tener esa misma actitud con su, no sé, con su futura familia o con sus hermanos. Ya creo que también depende mucho de la personalidad de las personas. Perfecto. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? En ambos, pero creo que es más importante en la casa. En casa, muy bien. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí, porque enseñas bueno, yo creo que enseñas a que si un niño y una niña tienen pues la igualdad de género, ¿no? Si una niña barre, el niño puede barrer. Si la mamá la hermana puede lavar un carro, también el hermano puede lavar carro, ¿no? O sea, como que las tareas son equitativas entre ambos. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. De nada, César. Gracias. Buenas tardes. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí. ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercute en la educación del niño? Sí. ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? Del 0 al 100%. 90%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? Todo inicia de la casa. En la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí. Perfecto, muchas gracias. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí, es muy importante. ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercuta en la educación del niño? Afecta demasiado eso de no tener a sus padres. ¿Qué tanto crees que repercuta el comportamiento de los padres en los niños? Pues si los padres son violentos, también de igual manera serán los niños. ¿Cómo qué porcentaje crees que afecta? Yo creo que sería un 100%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? Yo creo que empieza desde la casa y se va reflejado en todos los lados donde vayas. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Es también importante para que se vayan educando también. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí. ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercuta en la educación del niño? Sí. ¿Qué tanto crees que repercuta el comportamiento de los padres en los niños? Un 90%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí.
¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercute en la educación del niño? Sí. ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en la familia? Un 80. 80%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Gracias. Buenas tardes. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí, ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercute en la educación del niño? sí. ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? Un 70% ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? en la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí. ¿Crees que la ausencia de los padres en la casa repercuta en la educación del niño? Sí. ¿Qué tanto crees que repercuta el comportamiento de los padres en los niños? Un 90%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercute en la educación del niño? ¿Qué tanto crees que repercute en el comportamiento? Cuando te diga qué tanto crees. Yo la regué. Mira, cuando te Seguimos diga y luego esto, lo Luzma, editamos. ¿de qué tanto crees? ¿Del 50 al 90 o así? Sí. Sé que me hagas Sí, otra vez. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? ¿Crees que la ausencia de los padres en casa repercute en la educación del niño? ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? ¿Qué puedo decir ahí? Sí, Un 0 al 100%. 100%. 100%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí. Gracias. Buenas tardes. ¿Crees que el respeto dentro del hogar es importante? Sí. ¿Crees que la ausencia de los padres en la casa repercute en la educación del niño? ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? Sí, muchos. Si no hay una buena comunicación dentro del hogar, ¿Qué porcentaje crees que es? un 80. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan tareas domésticas? Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sabes? ¿Crees que el respeto dentro del hogar es muy importante? Sí. ¿Crees que la ausencia de los padres en la casa repercuta en la educación del niño? Sí. ¿Qué tanto crees que repercute el comportamiento de los padres en los niños? Un 80%. ¿En dónde crees que es más importante fomentar los valores? ¿En la escuela o en la casa? En la casa. ¿Consideras que es importante que los niños hagan